Bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión, segundo episodio del podcast Conceptos, para conversar con personalidades y gente que tiene cierta influencia en el trabajo que desarrolla. Como uno de los pilares fundamentales de este programa es hablar con gente emprendedora, gente que sabe hacer su trabajo de la manera correcta y que nos ayuden a que todas las personas que estén viendo esto se animen a emprender, a poner su empresa, su negocio, y que las personas que ya lo tienen lo hagan de una mejor manera y poder desarrollar mejor su negocio. En este caso tengo una persona muy especial porque además de también dedicarse al tema de agencia publicitaria, de marketing digital y de hacer campañas por medios digitales, también es un activista social, ciudadano, que desde la ciudadanía, desde la sociedad, ha sabido ser un líder de opinión que permite hacer una labor de fiscalización que tanta falta nos hace a los ciudadanos y conciudadanos de Santa Cruz y de Bolivia también, por supuesto. Quiero dar la bienvenida a Federico Morón. Bienvenido, compa, gracias por venir. No pues, compa, gracias a vos por la invitación. Fede, es un placer tenerte aquí para conversar un poco. Para iniciar esta conversación, quiero hablar un poco sobre el significado de este podcast. Justamente es el digitalización de las empresas, de los negocios. Vos trabajás o fuiste parte de una agencia publicitaria. Coméntame cómo elaborabas tu trabajo, cómo se desarrollaba el trabajo en la agencia. Sí, mira, yo no estaba vuelto loco por tener una agencia publicitaria como tal, porque siempre, como he sido independiente y básicamente he trabajado desde el principio solo, quería hacer un tiro diferente, ¿no? Entonces, al principio tenía un taller creativo, que era Gato Negro, y me gustaba esto de taller, como taller de chaperío, de taller de pintura, digamos, esta posibilidad de laburar con creatividad, como se labura un chapero con las latas, y poder traer a alguien y traer diferentes personas para, en un modo taller, crear cosas. Siempre con el tiro de encontrar clientes que te permitan hacer las cosas de manera distinta, porque siempre he aprendido a odiar la manera solemne o normal o frecuente de hacer las cosas. Y después, bueno, muchos años después apareció el laboratorio creativo Lambada, junto a unos socios también. Y era laboratorio creativo porque era como un nivel más del taller, ¿me entendés? Uh-huh. Ya era con personas, entre comillas, científicos, por así decirlo, pero ya especialistas en su área, en su rubro, y poder seguir usando la creatividad como motor principal. Y eso fue algo muy bueno y algo no malo, pero complicado en un mercado como este, porque a la gente le encanta hacer las cosas igual. O sea, cuando algo te funciona rapidito, las cosas se vuelven fórmula. Entonces a la gente se enamora de las fórmulas, o su poca capacidad de correr riesgos hace que se quede dentro de ese cuadrado. Y mi idea era quiénes quieren hacer comunicación afuera de ese cuadrado, quiénes quieren correr riesgos creativos. Entonces, los clientes que no entraban en esta dinámica, rara vez trabajábamos con ellos, porque era frustrante para ambos. Claro. Entonces, no le dabas lo que ellos querían y ellos no recibían. Claro, claro. Entonces, esto de ser creativo por encargo, cuando te dicen cómo hacer tu trabajo, no funciona. Y claro, eso tiene un costo en la billetera, porque hay muchos clientes que buscan esa. Y nosotros trabajamos mucho con el principio del laburo en redes sociales y marketing digital aquí en Santa Cruz, sin ser especialistas en ello, sino entendiendo de que el siguiente paso de la comunicación era entendiendo el trasfondo, el concepto de cómo ahora el ciudadano, el usuario tiene el poder realmente, y que ya la búsqueda era otra. No podés hacer en Facebook, por ejemplo, publicidad que parezca publicidad. Claro. El primer error. Es fácil hacer un diseño, un arte, publicarlo, pagarlo y ahí que vengan las ventas. Claro. Y eso es la típica. Claro, es la típica. Entonces, ese es un error absoluto. Y nosotros estábamos viendo como un poco más allá de eso, ¿no? Otra vez volvió el contenido. Otra vez volvió lo que para nosotros siempre fue lo primordial, pero para el mercado no, que era la creatividad, la historia. Contar historias, emocionar gente, divertir gente. Entonces, pocos se dieron cuenta que nosotros éramos los loquitos que hacíamos ese trabajo. Pero claro, el tiempo nos hizo dar
nos dio la razón, no porque fuéramos pioneros, sino porque veníamos con estas ganas de hacer las cosas distintas porque lo requería así la nueva época comunicacional que nos toca, ¿no? ¿Y qué pasa con estos clientes que son complicados de llevar? Vos me decías que a veces no se daba, pero siempre hay esa idea de un cliente cerrado, como que tiene la idea como él quiere, y la frase que la odio está mucho en el mercado, y en realidad es el cliente siempre tiene la razón. Nunca. No, es el primer error el creer que el cliente tiene la razón, porque si él tuviera la razón, él podría hacerla la campaña y administrarla y decidir y dirigirla y todo, y probablemente tenga la noción y nadie más que él sepa cómo su producto pueda funcionar, pero pastelero a tus pasteles, pues. Entonces, si no tenés la apertura mental para entender de que alguien se dedica solo a esto y que te puede dar la mejor opción y es profesional en ello, y no lo estás dejando hacer tu laburo, yo no quiero trabajar con vos. Así literalmente. Obviamente, eso uno se va dando cuenta con los años, ¿no? Porque al principio uno siempre tiene las ganas, como las relaciones, digamos, quiero cambiar, lo voy a cambiar o la voy a cambiar, digo, va a cambiar. Y no, hay clientes que no cambian. Claro. Vos podés gastar tiempos educándolos, porque es tu laburo también educar a clientes para educar un mercado, para entender cómo funcionan las cosas. Entonces, tomás riesgos con personas que son normalmente cerradas, pero tienen un ápice o ganas de querer dar ese cambio. Pero hay gente que literalmente no. Entonces, yo descubrimos con mi socio además, que no hay nada mejor en el mundo que un cliente inteligente. Y que deja hacer el trabajo, claro, a los especialistas. Es que si es inteligente va a entender eso de cajón, ¿me entendés? Claro. Entonces es como primero el 1 y después el 2. Todo lo demás va a seguir mientras el tipo, vos tenés que, como amigo, como individuo, tener una charla antes de saber qué trabajo le vas a hacer, de entender quién es él, cuáles son sus motivaciones, quién es él como persona, qué busca, porque hay gente que tiene los mejores negocios pero están queriendo, no les importa si te cagan media ciudad, digamos, porque su negocio prospere, y vos sos el intermediario que le das esa posibilidad. Claro. Entonces siempre he sido bien catarro con eso, he sido bien terco con eso, y me ha tocado acompañar igual, obviamente también cambiando opinión, pero con una terquedad y además que contagia a los socios de esta clase de cosas no vamos a hacer. Y eso nos costó, fue duro en su momento, porque muchos te ponen... te cierran la puerta. Te cierran la puerta, además nos han cerrado por otras cosas la puerta, pero te cierran la puerta porque directamente es alguien que te va a cambiar el chip, ¿me entendés? Y solo se logran cosas increíbles cuando tenés este binomio, es como la equitación, digamos, en la equitación hablas no del jinete ni del caballo. Es uno solo. Es un binomio, ¿me entendés? Entonces tienen que funcionar juntos, para que un salto se dé, tienen que estar sincronizados y funcionar juntos. Lo mismo con un cliente. Entonces es el binomio, ¿me entendés? Si los dos están con la mente, que quieren correr riesgos, que además tengan sentido, que se apoyen en números, se apoyen en datos, es un buen binomio. Entonces eso cuesta muchísimo encontrar porque falta mucha educación en términos de cómo manejar la comunicación. Claro que sí, en el sentido de, por ejemplo, las estrategias digitales, hablabas de contar historias, de tener contenido que dé valor, porque mucho se dice ahora en los medios digitales, hacer contenido que dé valor, pero más profundo que eso está el contar historias, porque las redes sociales, como sabemos, se mueven por ese contar historias, porque le llega a la gente. ¿Y cómo lidiar con eso de que las redes sociales premian muchos contenidos que se hacen viral, no por cosas positivas, porque Facebook o Instagram o cualquier red social no necesariamente va a premiar un contenido que sea en buena causa? Por ejemplo, puede ampliar algo malo que se ve en las redes sociales, algún video de una pelea, de una golpiza y todo eso. Entonces, es saber entender las redes y saber cómo manejar a los clientes de manera que les sirva la comunicación que hace. Lo que pasa es que estamos hablando de un organismo vivo, pues, ¿no? Claro. Entonces, el nivel de observación tiene que ser, y de amplitud mental tiene que ser
notorio, digamos, para entender lo que está sucediendo, porque el público muta. Hay gente que sigue usando las mismas estrategias o quiere usar las mismas fórmulas y nunca ha visto los dibujos animados que ven los chicos de hoy, los centennials, por ejemplo. Claro. Nunca han visto qué ven los millennials o cómo entienden la vida los millennials, ¿no? O entonces es como buscar la fórmula predeterminada para entender cómo funciona un grupo, pero realmente no estás entendiendo. Entonces, las claves para el éxito comunicacional es hacer esto que la publicidad dejó de lado hace mucho y que ahora de alguna manera se retoma, de alguna manera, que es centrarse en la honestidad. O sea, la publicidad también se puede basar en la honestidad, porque a lo largo de los años nos han demostrado lo contrario. Pero la honestidad me refiero en el sentido de decir, si tenés algo que tu producto aporta un valor, tenés que encontrar cuál es el concepto detrás de eso. Y tenés que trabajar en ese concepto y encontrar la manera más innovadora posible de contar ese concepto. Entonces, el Facebook te permite, o las redes sociales te permiten llegar a... Porque cuando la gente está ahí, está como abierta, está expuesta, ¿no es cierto? O sea, una publicación te puede cambiar el día. Entonces, es como que tenés una apertura y una llegada a ese mundo de las personas. Y depende qué tan a la superficie podés llegar o qué tan profundo podés llegar. Y eso solamente se lo logra con una buena estrategia, buenas ideas y con honestidad. Porque podés irte con los caminos, digamos, con los trucos para llegar a la gente. O sea, podés utilizar el sexo para llegar a la gente, podés utilizar la violencia para llegar a la gente. Pero todo, como en la vida, tiene su costo, ¿me entendés? Claro. Todo es karma, de alguna manera, karma digital. Y es claro, y es que ahora, por ejemplo, retomando esa idea, está la honestidad en el contenido y el saber explicar de manera real y no venderles mentiras a la gente, no engañarlos, porque es fácil, es como decir, vender con contenido sensacionalista o con cosas, pero eso ¿qué le aporta a tu público? Además, ahora que el público, como vos decís, justamente ha cambiado, ha evolucionado. Ya estamos, antes se decía en la teoría del bazucazo que uno tiraba una publicidad por televisión y a quien le tocaba le llegaba y vendían el producto, y ahora estamos en un mercado de nichos de mercado. Entonces encontrar tu nicho, y mientras más te aniches, más llegues a ese público objetivo bien anichado, vas a encontrar unos seguidores fieles que van a seguirte no por lo que vendas, sino por lo que le ofreces más allá de lo que le das. Y mira eso que vos sé que lo decís en términos comerciales, comunicacionales, de contenido y marca, pero mira cómo esto puede traspolar a un nivel todavía más profundo. ¿Por qué gana Trump, por ejemplo? Hablando de estos nichos de mercado. Básicamente porque se vuelve tan de francotirador la posibilidad de llegar a grupos de personas. ¿Qué es lo que ha hecho Facebook? Nos ha metido una granja, primero diciéndonos, vengan, pasen a la granja, todo es divertido y gratis, y todos entramos a la granja como Pinocho, ¿no? Cuando después se vuelven burros. ¿Te acordás de la película Pinocho? Primera vez que hago esta analogía, pero una vez ya estamos adentro, claro, las reglas del circo cambian. Entonces de pronto alguien va a ganar plata de lo que vos estás hablando. Entonces, si nosotros vemos cómo funciona el trasfondo, Trump usó este circo. Es decir, las redes sociales le permitió encontrar todos estos nichos específicos que el Facebook te lo ha, o las redes sociales te lo ha segmentado muy bien, y podés llegar a tal grupo de personas, mujeres, en tal lugar, que le gustan los perritos y jardinerías. Entonces es tiro de francotirador realmente. Entonces eso hizo la gente de Trump para que él sea presidente. Entonces tenía campañas específicas para el público afroamericano, que tenía sus temas con el público blanco. Entonces hacían mensajes exclusivamente para ellos, y ellos creían que Trump los entendía porque les llegaba emocionalmente. Pero al mismo tiempo había otra campaña de Trump para el público blanco ultraconservador, que le estaba diciendo exactamente lo que quería. Yo te entiendo, claro. Yo sé lo que vivís y yo voy a solucionarte los problemas. Entonces te das cuenta la bomba de tiempo que es eso. Le estás endulzando la oreja al público específico porque tenés los públicos específicos, sin contarle a todos en un mismo tiempo que estás haciendo eso con ellos. Y claro, que aparece una votación donde todo mundo de pronto cree que Trump era la mejor opción, pero por la fuerza de lo comunicacional y el impacto en nuestras vidas que tiene. Si alguien aparece a mí y me dice, yo
con tu trabajo, voy a mejorar tu industria, voy a mejorar tu mercado específicamente, y le vendes eso a todos los nichos, vas a tener un arrastre. Claro. Yo estoy tomando el ejemplo de Trump. Yo sé que gente que está viendo se puede profundizar en esto, Claro. y todo, estoy yendo realmente por la superficie, pero es una forma de entender, digamos, la posibilidad que nos da las redes sociales de apuntar justamente a un grupo, y además en una plataforma donde hay una vulnerabilidad emocional, y tenés un público que, si se hacen las cosas bien, se pueden hacer cosas muy buenas. Y cosas muy malas. Lo que pasó en el Capitolio antes de la toma de posesión de Biden, por ejemplo, es producto de todo ese anichamiento, todo ese contenido. Y extrapolándolo aquí a Bolivia, es el contenido que nos han ido metiendo durante 15 años, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. Entonces eso se queda en el colectivo de la gente. Claro, y de pronto tenés a un presidente baneado por las redes sociales y baneado por el mundo. O sea, cuando le quitan a Trump su Facebook y su Twitter. Entonces, el nivel de poder que tienen estas plataformas, que están lucrando con nuestra información. O sea, y no lo digo desde digamos, yo tengo la información de claro, todos, desde ¿no? la anarquía Claro, total de decir no le demos. Entonces, el mejor escenario fuera de que estos tipos no tengan nuestra información, pues saben el color de nuestros boxers. Claro. ¿Me entendés? El teléfono prácticamente sabe lo que pensás. Claro. Te conoce más el algoritmo de Facebook que vos mismo. Claro. Conoce tus intereses, conoce tus gustos. Y cuando te conoce, sabe qué es para vos un dulce en las redes y qué es para vos algo que te puede poner triste. Entonces te maneja entero. Entonces, yo no digo que la gente se salga de las redes. Hay gente que son de los creadores de Facebook que ya aconsejan eso. ¿Sí? Dejen las redes, de los que han creado Facebook. Que le da miedo lo que han creado. Claro, le da miedo lo que han creado. Entonces, yo no les digo que, en el mejor de los casos, déjenlas y vayan a hacer su vida tranquilo, pero no va a suceder. Es parte de... Pero tener conciencia de qué es lo que sucede y cómo se manejan los hilos es muy interesante, porque esto tiene que ver con política, tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con poder, tiene que ver con... Entonces, es muy interesante entender lo que hay detrás, porque a veces nos quedamos muy en la superficie. Y cuando entendemos que este bichito es no solamente más bondadoso, sino más peligroso al mismo tiempo, hay que tenerle cuidado y entenderlo. Entonces eso es una responsabilidad, entender cómo funciona esto. Y cómo manejarlo responsablemente. O sea, ese es el sentido. Vos tenés, es como una pistola. La pistola no es buena ni mala, sino el uso que le des a ella. Lo que vos hagas con ella, si querés dispararle a un tipo o si querés defenderte. Claro, yo, yo uso ese ejemplo con el destornillador, porque tampoco he visto a mucha gente hacer cosas buenas con pistola, digamos, pero el destornillador es justamente lo que vos decís. Con un destornillador vos podés apuñalar a alguien o construir algo, ¿me entendés? Depende de la mano de la persona. Entonces, claro, exactamente lo que vos decís, y para eso hay que entender cómo funcionan las cosas. Y hay que entender, y que la gente que hace campañas digitales, y también va mucho pues por el lado de la integridad de la gente que crea los contenidos, porque es que tenés una diversificación de información allá afuera, hay un montón de cadenas falsas, información falsa, y que esos contenidos polarizantes donde segmentan un público y otro y te vuelven los unos versus los otros, es lo que más premia en las redes sociales y es lo que se hace más viral porque genera más atención. Claro. Y al final Facebook o las redes sociales lo que venden es tu atención a los anunciantes. Su objetivo es mantenerte en la red social. Por eso digo lo revolucionario del conocimiento, de entender cómo funciona, porque podés seguir siendo parte del circo, pero si sabés cuáles son las reglas del circo que nadie te está contando y las estás entendiendo, tenés otro tipo de independencia, aunque te seguís dentro del circo. Claro, ya sabes a lo que te atenés, claro. Uno sabe a lo que... Sí. Y una de las cosas que ayudan justamente en las redes es justamente, como vos decías, nos cayó la pandemia, cayó el COVID, el mundo se encerró en su casa y una docena y miles de negocios cerraron, tuvieron que salir gente sin empleo por los negocios que cerraron, restaurantes cerraron la mitad de sus sucursales. Y entonces, ¿cuán importante es que un negocio tenga presencia digital en estos tiempos? Yo creo que esta pandemia, ¿Has escuchado tu video? He visto, mejor dicho. Ojalá no lo confunda, porque claro, hay muchos que usan ya el término pandemia y viene con todo el combo de las teorías de conspiración. Hay algunas que son más creíbles que otras, pero digo pandemia porque en general lo que ha tenido este mundo, lo que le ha tocado vivir, o seguimos viviendo ahora,
ha acelerado muchas cosas, pues, ¿no? Entre eso, el uso de las redes sociales como la manera de supervivencia ante la situación que tenemos. Y una vez más, es algo que hay que analizar igual hasta el fondo. Pero si algo tenemos que entender es de que ahora requerimos mucho de las redes sociales para que nuestro negocio prospere, para que la gente nos conozca. Necesitamos no solamente las redes sociales, sino de creatividad para hacer las cosas de manera distinta, contenido de valor, contenido que se apoye en causas, porque ahora más que nunca el mundo va a necesitar ciudadanos que apoyen causas, activos en causas. Entonces hay que encontrar... Y era un poco lo que me pasó a mí. Yo soy un publicista, voy a cumplir en agosto 20 años de laburo dentro de publicidad. Y he aprendido a odiar la publicidad. Con la manera normal de hacer publicidad, o sea, la manera... O sea, la publicidad en general, con un odio así grande después de muchos años de amarla y de trabajar con ella, entendiendo los trasfondos que hay con la publicidad. Entonces no es que odie la manera, sino de que he odiado cómo se ha hecho y cómo se hacen todavía las cosas. Y eso de alguna manera siempre me ha hecho ser como un anarquista publicitario, porque siempre he querido, he hecho más campañas educativas que campañas comerciales, por ejemplo, porque valoro más el uso de la creatividad para algo que ayude a mucha gente. ¿Me entiendes? Cómo la creatividad puede ayudar a educar, cómo la creatividad puede ayudar a que la gente despierte por un tema u otro. Entonces, eso me alejó cada vez más de lo comercial, ¿me entiendes? Sin embargo, creo que ahí aparece algo muy poderoso, que es cómo se mezclan estas dos cosas. ¿Qué es lo que ha pasado en esta época? Por ejemplo, a mí me tocaba hacer campaña para Farmacias Chávez. A mí no me interesaba que más gente vaya a Farmacias Chávez a consumir remedios, porque probablemente iban a ir en la mayor cantidad. De que esté en su cabeza, sí, porque tiene una competencia que ambas están en la cabeza de todos y la gente tiene que decidir. Pero para mí, ¿qué era más importante? Saber de que Farmacias Chávez, por ejemplo, está relacionado a temas de salud. Y en temas de salud hay muchos temas de salud que por falta de... temas que podés tratar, que podés informar, claro, educar a la gente, prevenir cosas. Exacto, prevención. O sea... La prevención es mucho más barata que cuando tenés ya el problema y tenés que solucionarlo, ¿me entendés? Entonces yo decía, ¿cómo puedo desde Farmacias Chávez, con el presupuesto que probablemente lo puede usar solamente para ser llamativo comercialmente, cómo ser un aporte? Entonces, junto a los creativos de Lambada, con el presupuesto de Chávez, por ejemplo, tocamos el tema de educación sexual. Y convencimos a un cliente que era muy difícil de convencer, digamos, con el tema de qué empresa se mete a la educación sexual, digamos. Y era, ¿por qué? Porque requería ser un aporte, la ciudad, los ciudadanos. Vos fuiste parte de ese spot, de ese experimento social en realidad que hicimos, que era poner muchos jóvenes de diferentes edades, orientaciones sexuales y todo, a hablar del tema de sexualidad, porque no nos han hablado, hemos aprendido por nuestra propia cuenta y existe un machismo terrible en la sociedad y existe una cantidad de problemas justamente por no entender. Entonces era cómo hacer que Chávez pueda ayudar a la comunidad con educación sexual, abriendo el tema, dando algunos insumos, y en eso se convirtió un presupuesto de marketing, en ayuda a tu comunidad, ¿me entendés? Entonces hay que encontrar la manera en estas épocas. Por eso es que a Coca-Cola se lo ve haciendo esto. Coca-Cola hace lo que le da la gana. Claro, es el que más plástico produce, tiene un líquido que ni siquiera sabemos su fórmula, mucha diabetes en el mundo. No va a ser mi cliente, así que por eso lo digo. Y tampoco lo voy a buscar, ¿me entendés? Porque uno ya busca cosas que uno puede identificarse con las causas, con las cosas, claro, que van de fondo. Y ahí tenés causas, por ejemplo, la misma Coca-Cola sabe que requiere que el mundo lo asocie todavía con la felicidad con ellos, ¿me entendés? Entonces ellos se ponen de manera marquetera a sumarse a causas activas y todo, porque le da un rédito comunicacional y un rédito de credibilidad. Entonces muchas empresas se han tenido que hacer las cosas bien para tener más credibilidad,
muchas personas. Por eso es que vemos políticos también, cuando sacan fotos a un perrito, besando a un perrito, le ponen tal cantidad de plata para que la gente lo vea que quiere a los animales. Entonces tener más credibilidad por ahí. Entonces hay que entender cómo funciona este mecanismo. Vamos a hablar un poco más de tu activismo en la sociedad desde la ciudadanía. Vos has venido siendo activista en muchas causas. ¿Puedes comentarnos a grandes rasgos las causas principales y el apoyo que has tenido a las actividades que has realizado? Bueno, yo primero tengo de catarro igual algunos reparos con la palabra activista porque no sea correcta, sino porque a veces la mal usamos. No en términos de lenguaje, sino en términos de... nos gusta decir o pensar de que hay activistas que se dedican a ciertas cosas, y a veces es una forma en que los ciudadanos se despojan de la responsabilidad y dicen, no, para eso están los activistas. Cuando en realidad yo no comencé para ser un activista, solamente era un ciudadano que se comenzó a preocupar más, ¿me entendés? Y se dio cuenta de cuál era su pega desde chiquitito, digamos, como ciudadano, pero su pega al fin en todo este circo. Entonces, yo, por esta misma cosa que soy contraflecha, ejercer la contraflechitud, más que campañas comerciales, me dediqué más a las campañas educativas, y ahí puedo trabajar con la gente del CEDURE, el programa de formación ciudadana, desde hace bastante tiempo, y ahí poder tener la posibilidad de usar presupuestos para hacer campañas educativas a lo largo de los años. Hice muchas campañas educativas, y ahí comencé a entender cómo funcionaba también el municipio, cómo funcionaba nuestra realidad, y qué tan mal estaba nuestra realidad si la veíamos desde la educación, si la veíamos desde cómo funcionaba el municipio, que me tocó verlo de entrada. Y con el tiempo, digamos, ya cada vez me volví más impaciente con el hecho de que... Y ya te volvés la crítica ya se vuelve un constante, y uno cree que es hasta molestoso, pero es que a uno ya le llega a hartar cierta situación y tiene que demostrarlo. Y el deber de un ciudadano justamente es ese papel fiscalizador, porque si no, al final de cuentas es plata de todos. Sí, al final de cuentas son recursos económicos que es de todos. Sí, lo que pasa es que somos tan apolíticos, o hemos dejado la política tan a un lado, que es lo que realmente nos ha hecho daño, porque lo que necesitamos es la repolitización del ciudadano, no partidaria. Eso es lo que tiene que entender la gente. Cuando hablamos de política somos seres políticos, porque nos damos cuenta que nuestra calidad de vida depende de esas decisiones políticas, y nosotros somos parte de ese escenario político. Nosotros somos el 99% y ellos son el 1%. Entonces lo que nosotros decidamos de manera política también debería ser atendido, pero funciona al revés. El 1% decide lo que le afecta al 99%. Y como el 99% dice que la política es plata, o sea, la ve de lejos y no sabe cómo funciona, ni cuál es tu responsabilidad, ni tu derecho, estamos mal, pues. Entonces, y eso ha sido terrible porque la mayoría de las cosas suceden porque las autoridades hacen lo que les da la gana y nos están robando la vida, la calidad de la vida, el futuro, acuíferos, agua, o sea, estamos en jaque y no lo sabemos, ¿me entendés? Y no nos lo dicen. No, pues, y por eso es que no se gasta plata en educación, porque el ciudadano que es tonto digo porque no conoce cómo funciona. Lo que pasa es que es desinformado, pero si yo tengo un ciudadano desinformado y no le doy educación, cuando es mi responsabilidad hacerlo, es porque lo quiero mantener tonto, ¿no? Claro. Porque tonto es rentable. Entonces, más que decirle tonto a los ciudadanos, lo que estoy diciendo es que te manejan como un tonto, porque claro, siendo desinformado sos rentable. Porque sacan rédito político, claro, no tenés idea qué pasa con tu presupuesto, no sabes cuánto se gasta anual, no sabes qué cosas puedes reclamar y cómo atentan contra tu vida. Y ahora la gente se ha dado cuenta más que nunca, bueno, por la defensa de la democracia en primer lugar, y porque los jóvenes habían sido una fuerza muy poderosa y nos hicimos respetar hasta que las autoridades metieron la pata una vez más y nos abandonaron una vez más. Pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que las decisiones políticas afectan nuestra vida. Ahora, en el tiempo de pandemia,
Nosotros encerrados en nuestras casas, con nuestros familiares corriendo riesgo, si nuestros familiares se enfermaban, teníamos un sistema de salud colapsado y no podíamos llevarlo, o habían personas embarazadas que no podían entrar al hospital porque estaba saturado. Eso es una decisión política. Alguien se robó plata y no invirtió en salud. Entonces ahí nos damos cuenta de que tenemos pues que estar ojo al charque, porque esas decisiones nos quitan la vida. Claro. Literal. Es así y en el tema ese es complicado, el labor de fiscalización. Lo que sí he notado, justamente en la defensa de la democracia, hablamos de la defensa de la democracia, lo que sucedió en el 2019, yo he oído una transformación positiva de la sociedad cruceña y boliviana, en el sentido de que yo creo que llegó un hartazgo ya de mucho tiempo que venían bicicleteando, y a causa de una persona megalómana que solamente pensaba en poder y en seguir él en el poder, porque no se veía fuera del poder, nosotros tuvimos que ser parte activa para lograr esa defensa de democracia, porque la democracia estaba en riesgo. Estábamos en... Es curioso porque ahora nos encontramos en una situación similar, y también me hago la pregunta, pucha, ¿qué tanto cambió el escenario en un año? Y es complicado, porque en ese tiempo hubo un despertar de la gente y vos veías a la gente movilizada, a vos te tocó muchas cosas, muchas actividades. ¿Vos cómo lo notaste ese tiempo? Pucha, yo lo viví bien desde adentro, porque venía con el tema de la lucha estratégica no violenta, porque sabía que se venía, no solo yo, varios ciudadanos, sabíamos que se venía la noche. ¿Y qué era la noche? La noche era como... el gobierno utiliza el miedo justamente para hacer de que todo permanezca de la misma manera. Así como el caso terrorismo nos hizo una década, nos dio una década de silencio, y la gente no reclamaba, no marchaba, no pedía. Ese miedo realmente nos tenían tan controlados que dijeron: nos eternizamos en el poder, ¿no? Y ahí apareció esta defensa de la democracia, que fue costosa, fue de a poco, porque la gente no se daba cuenta de que era con ellos. Y eso fue lo que sucedió. Se comenzó a dar cuenta de que es con ella, porque nos trataron de robar la democracia, se trataron de perpetuar en el poder. Pero al mismo tiempo, y por eso es que hago la misma comparación con Facebook, hay que saber qué pasa en el trasfondo y no quedarse con la superficie. Porque tanto yo como vos y como muchos ciudadanos apoyamos líderes. Líderes que les tocó estar al frente, a la cabeza. Y yo creo que su mérito es absolutamente, nadie se los va a quitar, van a quedar en la historia por haber sido precursores. Hemos visto, y yo soy de la idea de que se anota, como la vida es como el cacho, se anota lo que se ve, entonces no se le puede quitar el papel que se juega. Pero muchos de estos líderes, y hablo de Camacho, hablo de Yanine Áñez, muchos de estos líderes donde quedó en ellos, digamos, la responsabilidad de hacer las cosas bien, las ambiciones personales, más que las preocupaciones colectivas, hicieron que tomen decisiones muy malas. Y que todo ese esfuerzo no se haya perdido, porque tampoco hay que ser derrotista, se ha ganado muchísimo. Claro. Pero al final de cuentas, es increíble, no hay que ser derrotista, como decís, pero uno se le vuelve a decepcionar de los que veías que podías ver como un posible cambio. Lo que pasa es que, y aquí es una frase muy potente para esto que estamos hablando, yo no soy de esas personas que creen que el poder transforma a las personas. Yo creo que el poder muestra quiénes son en realidad. Entonces, cuando veo estos personajes volviendo a postularse, cuando tuvieron en su mano la posibilidad de hacer de que esa defensa de la democracia sea una recuperación de la democracia, porque no ha sido una recuperación de la democracia, y sin poner actores en quién debería haber, no, sino con el sentido común, qué se debió haber hecho para no estar en esta situación. Sin embargo, eso también es una lección, porque ahora nos toca lo que mal llaman subnacionales, porque es igual de importante que las nacionales. No hay diferencia, por eso es una elección, hay un gobernador, un vicegobernador, claro. O sea, es una forma de poner ante el centralismo, digamos, esto es menos que esto, ¿me entendés? Y no es así. Es un problema del Estado y del centralismo. Como mira cómo una palabra te cambia eso. Subnacional, estimados quien esté viendo esto,
Santa Cruz o cualquier departamento no es subnación de nadie. No es subnación de nadie, no somos menos que cualquier otro departamento. Está al mismo nivel jerárquico que un presidente de un país, un gobernador de un departamento. Claro. Entonces, bueno, mira la fuerza de la palabra. Solo en una palabra se puede entender, digamos, qué hay en el fondo. Entonces, ahora tenemos la oportunidad, en más chico, de lo que sucedió, de no quedarse otra vez con el maldito populismo, no quedarse con lo que también hace daño, porque se puede usar mucha plata en marketing digital para que alguien piense que alguien es algo, cuando no lo es. Claro. ¿Me entiendes? O sea, cuando la plata manda, digamos, podés hacer de que un mensaje le llegue a mucha gente. Ahora, por eso es que es importante también la credibilidad, porque podés meter toda la plata del mundo para que le llegue un mensaje a todo Santa Cruz, pero si la gente te conoce lo que has hecho y cómo has robado, no tiene credibilidad. Entonces, hay que comenzar a tener destreza y educar a la gente para que tenga destrezas para entender cómo funcionan las maniobras políticas en tiempos de marketing digital, para saber cuáles son los truquitos que nos hacen para desviarnos de lo más importante. Es muy bueno lo que puntualizás, y justamente esa labor fiscalizadora te ha costado, te ha tenido un costo político y civil o social, porque has sido una persona pública por tus publicaciones, por tus aseveraciones, por lo que demostrás en las entrevistas en los medios, en tu Facebook, en tus redes sociales. Entonces, ¿cómo es desde la otra vereda sentir un aparato político tan pesado encima de uno o detrás de uno? ¿Cómo salir adelante con ello? Difícil, compa, difícil. No sé si tengo la respuesta o el manual, sino que ha sido realmente una batalla que no sabía cuáles eran las proporciones en el momento que me metí, porque de entender cómo funcionaba el asunto municipal, cómo se hacían las cosas mal, ya mis críticas comenzaron a venir voy a averiguar qué pasa con esto, y descubría corrupción, y descubría contratos truchos y sobreprecios, ítem falsos. Entonces yo creo que, como le decía el tío de Spider-Man a Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad, porque yo usaba el Facebook para hacer humor político, y sin querer obtuve un público de gente que se reía de ese humor, pero una vez el humor solamente hacía reír y hacerte dar cuenta de otras cosas, creí que era el paso para hacer estas denuncias, y hacer denuncias y tocarle el bolsillo a gente muy poderosa en los 3 niveles de gobierno ha sido una batalla, y sigue siendo una batalla muy dura, y cada vez ha sido en niveles distintos, pues, ¿no? Hoy me toca en un lugar que yo nunca me imaginé estar, o sea, no era mi búsqueda, digamos, estar buscando ser concejal, pero ahora me toca porque entiendo del trasfondo de que de pronto para pelear con el monstruo tengo que hacerlo desde los intestinos, sin dejar de entender de que el activismo es importante y se puede lograr muchísimo desde el activismo. Es decir, hay diferentes roles, y me ha tocado muy difícil, me han hecho cosas que nunca pensé que me iban a hacer, me han quitado clientes, han presionado clientes para que me dejen, han mandado gente con impuestos a joder a gente en mi familia, me han amenazado, Si te contara las cosas que me han hecho, compa, que algunas las he contado en las redes sociales justamente porque necesitaba que la gente sepa cómo funciona este mecanismo. He visto videos, un video que recuerdo mucho es uno que fuiste a Palacio de Justicia, que te habían hecho una denuncia y que una demanda penal. Demanda penal. La señora Angélica Sosa me hizo una demanda penal. Gracias por hacerme recuerdo, me había olvidado de eso. Son tantas cosas que lo tengo que volver a traer, porque la señora me hizo una demanda penal en un escenario legal, digamos, que solamente se lo podía hacer un funcionario público, pero se lo hizo un ciudadano. Entonces era una demanda que no tenía ni pies ni cabeza, que inventaba unos datos, y la forma en que me saqué esa demanda, porque básicamente iba a ponerse feo, digamos, me la saqué esa demanda con un Facebook Live, yendo al Palacio de Justicia y contando de que la señora me estaba demandando a mí por corrupción. ¿Cómo puede ser corrupto un ciudadano? Entonces, claro, la gente se daba cuenta, y cada vez se ha dado cuenta. Si vos te das cuenta, hace 5 años, porque nos vienen robando durísimo hace mucho,
Pero la gente... Son 15 años más otros 5 es o 10 años. Son casi 2 generaciones, viejo querido. Pero en 15 años el presupuesto ha cambiado, se ha quintuplicado en todo este tiempo. Para que la gente entienda el presupuesto, porque mira, hay cosas básicas que no lo sabemos. Claro. Y vale la pena entender para entender la magnitud de este monstruo. Cuando Johnny decía no roben pero saquen algo, que esa frase algunos jóvenes la han visto solamente por tele y la recuerdan o recién la han visto, en esa época el gobierno municipal cruceño manejaba 40 millones de dólares al año. Ahora, ¿cuánto creen que ha llegado a manejar este gobierno municipal? 540 millones de dólares al año. Estamos hablando de 2.500, no voy a hacer una linerada, pero por los 2.500 millones de dólares mucha en una plata. Gestión de 5 años. Entonces, cuando ellos se amparan en... Hay obras, por supuesto que hay obras, porque había mucha plata, hubiera sido el colmo que no haya obras. Entonces tenían plata para hacer las obras, como había plata para la corrupción, como había plata para los sobreprecios. Entonces, básicamente... gente que tenía una casita, ahora tiene muchas casas en el Uruguay, en Miami, en Orlando, y han saqueado esta ciudad, y la siguen saqueando. Y esto yo lo afirmo, y cuando me muera o sea viejo, voy a jalar las piernas a los periodistas que no saquen esto, porque yo lo digo, lo he dicho desde el año pasado, estos 10 años, 15 años, para la ciudad, van a ser un recuerdo histórico vergonzoso. O sea, va a ser una época de vergüenza histórica en cuanto a lo que ha pasado en nuestra ciudad. Es decir, de aquí a 5 años, cuando sepamos cómo nos han robado, lo que nos han quitado y todo, nos va a dar vergüenza haber sido parte de este momento y no haber reaccionado a tiempo, haber dejado que pasen 15 años para esto. Y es parte de esa generación que estaba dormida, de una generación, como decías anteriormente, apolítica, que no querían mancharse precisamente por la reputación que tiene la política de robar, pero también es importante entender las cosas, cómo funcionan, porque un ciudadano informado es un ciudadano que no le pueden robar, que no se la pueden charar, y si te roban porque no puedes hacer nada, por lo menos sabes y tenés el derecho y la obligación como ciudadano de exigir las cosas que están haciendo bien o que también están haciendo mal. Es correcto, es correcto. Y por ende, y mira cómo es las cosas, yo creo que yo soy pesimista en general porque conozco la realidad, pero en estos momentos, inclusive en estos momentos después de las frustraciones colectivas que hemos tenido, soy muy optimista. ¿Por qué? Porque estamos al borde del círculo vicioso, es decir, que se complete y sea realmente el círculo vicioso. De hecho ya volvió el MAS. Pero mira cómo es este equilibrio interesante que te plantea a veces el universo, que de pronto los únicos que pueden hacerle daño al MAS es el mismo MAS. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Se están peleando entre ellos. Es que, ¿sabes una cosa? Yo eso lo analizaba con unos amigos y conversábamos, y escuchando a diferentes personas que opinan de política, a la persona o a los que más les ha beneficiado todos los conflictos políticos y sociales, el más beneficiado ha sido el MAS. Ha sido una reestructuración del partido. Claro, porque además, mira, fue lo que pasó en Argentina, pero en otros tiempos. Es decir, Argentina, cuando fue con Macri, se dio cuenta que era la misma huevada, pero tuvo toda una gestión. Lo que hizo este gobierno de Áñez, que fue constitucional, digamos, claro, porque era una sucesión constitucional, pero digamos el entorno y cómo se manejó, le mostró al boliviano en tiempo récord de más o menos lo que Macri le mostró a los argentinos, digamos, de que los dos iban a hacer la misma huevada. Pero en tiempo récord la gente dijo, creo que estamos mejor con el anterior. Entonces, y no se ponen a pensar que hubo una pandemia, que nos tuvieron que encerrar, entonces, que hubo menos plata, todo eso jugó muy en contra en la psiquis de la gente y le devolvió al MAS, aunque yo tengo y hay datos del fraude que son muy interesantes, que todavía no han dado la posibilidad de hacer la auditoría como debería hacerse, y que hay ciudadanos peleando de las últimas elecciones. Y yo tengo información que he subido y he posteado, y cosas que son muy oscuras, pero está así la situación, tampoco te podés frenar. Ahora, si es que llegan a postergar las elecciones de las alcaldías y gobernaciones, sería el momento correcto para hacer una auditoría al padrón. O sea, yo
quisiera, si es que se da esa situación, que se dé una auditoría al padrón en ese momento, porque los números no son muy alentadores para tener una elección el 7. Por más de que querrás sacar a los que estén, digamos, los números, la curva de contagio está fregada. Entonces, si es que se da una postergación, y lo digo aquí, no lo había dicho en ningún lugar, sería el momento ideal para hacer una auditoría al padrón, por ejemplo. Que tanta falta hace, porque muchos expertos decían que el fraude que se generó en el 2019, porque hay que ser claro y las cosas como son, hubo un fraude. Claro, es que ahora están queriendo cambiar el relato. Hubo un fraude, hubo un presidente que renunció a su cargo y que huyó. La auditoría la pide Evo Morales a la OEA y de ahí sale. Entonces, ¿dónde está el golpe de Estado que están queriendo dejar en la mente de la gente? A partir de esa huida ocurrió una sucesión constitucional. Entonces, el gobierno, haya sido bueno o malo, de la señora Yanine Áñez, fue constitucional. Y ya después lo que haya hecho ya es harina de otro costal. Claro. Pero la historia la vivimos, no nos la pueden charlar. Y ahí es muy importante el tema de los jóvenes, que lo que vos decías, para darle un número, ponerle números a esto, de qué tan importantes son los jóvenes. El padrón electoral nacional, el 70%, el 70% del padrón electoral nacional es gente, jóvenes entre millennial y centennial, y el raspado de olla. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, la decisión es joven, ¿me entendés? De qué va a pasar con las autoridades es de los jóvenes. Tenemos un poder electoral muy fuerte. Y de este porcentaje hay un 67%, si no me equivoco, según el estudio de IDEA, que dice que a los jóvenes no les interesan los partidos políticos, les imputan los partidos políticos, los candidatos, no creen, ya no confían. No confían. Sin embargo, de este porcentaje que no confía, un poco más de ese porcentaje sí quiere ser parte de los cambios de su ciudad. Es que entendés que durante 14 años tuvimos un solo gobierno nacional, claro, durante el mismo tiempo tuvimos un gobierno municipal, y los que ahora tienen 18 años solo han conocido a un presidente y a un alcalde. Por eso te digo. O sea, tenemos un cambio generacional que no conoce otra historia, que no y saben. Tienen todo el derecho del mundo a odiar a los políticos, ¿me claro. entendés? Y de hecho los números los reflejan. Pero lo que es interesante es saber de que a pesar de ese odio a la clase política, sí quieren ser parte de las transformaciones de su ciudad, sí quieren estar involucrados. Por eso hay más activismo, por eso hay más animalistas, cada uno busca su causa, porque además en las redes sociales les va bien cuando muestran lo que están haciendo por su ciudad o por alguna causa en particular. Entonces, la responsabilidad es absoluta de la gente joven, y los temas que más le preocupa a esta gente joven es antes de la pandemia son estos datos: medio ambiente, el segundo es desempleo y el tercero es corrupción. Entonces, por eso es que soy optimista, porque ya deberían estas nuevas generaciones comenzar a ocupar cargos. Es que una parte de la responsabilidad de la generación, un poquito antes de los millennials, digamos, entre los intermedios, entre la X y los millennials, llegando casi, es que lastimosamente se quedaron estancados en un conformismo con las autoridades y nunca fueron capaces de lograr una crítica hacia ellos, y se veía a la autoridad, a cualquier autoridad, llámese cualquier cargo, como si fuera un superpoderoso, como que no podés llegar a él, y se quedó ahí, y no hubo un movimiento que haga contrapeso desde la ciudadanía para lograr un cambio. Pero es que mira el trasfondo, y por eso es que siempre es bueno mirar más profundo. Si vos relacionás esto que acabas de decir con el comité cívico, por ejemplo, sabés, digamos, de que a nivel nacional han sido muy buenos reclamando qué ha hecho, qué se hacía mal el centralismo, cómo nos atacaba, y mirando cómo hacía lo nacional, digamos. Eso cumplía esa función el comité cívico. Ahora, yo pregunto, ¿el comité cívico alguna vez miró hacia la casa? Es decir, ha habido asambleas de la cruceñidad por la corrupción municipal, por la corrupción departamental, por los acuíferos, por lo que ha sucedido con las urbanizaciones. Nunca. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un aparato detrás. Exactamente. Entonces ahí es cuando entendés cómo funciona Santa Cruz. Tiene dos logias que van poniendo según sus intereses a cada uno para que maneje el comité cada cierto tiempo, y se las van
pasando un pasanacu también con las cooperativas, ¿me entendés? Entonces ahí vas entendiendo cómo funciona esto y te das cuenta de que no nos hemos observado entre nosotros y hemos dejado la corrupción porque somos muy amigos acá. Entonces, o es tu compañero de logia, el funcionario público, o es tu compañero de fraternidad, no lo denuncio, o es de tu porque, comparsa, o es... Le dejo pasar. Y sos feliz cuando ves que de pronto tiene más plata para churrascos, o ya tiene una mejor quinta, pero esa quinta, esa plata para churrascos, vos sabés que sale de la corrupción porque entró a un cargo y está robando. Entonces, nos hemos escondido las cosas y no nos decimos las cosas de frente entre cruceños. Entonces, estamos ante una corrupción que nosotros permitimos y que no nos damos cuenta que nos come el futuro al mismo tiempo, pero estamos muy chochos entre los amigos porque él pone la mejor cuota. Claro, porque es mi amigo, yo lo dejo pasar. Claro. No, entonces... O porque si mi amigo está allá va a ser mi muñeca en la alcaldía para que yo saque este proyecto y saque el otro. Entonces está tan enmarañado la corrupción acá que es como sostener mierda con palitos de mondadientes. O sea, podés hacerlo, digamos, pero en algún momento se va a caer todo. Y hay mucha gente que son palitos de mondadientes acá, palos blancos, gente que lleva una empresa que no es suya, es una empresa de otra persona y que les está favoreciendo con medidas municipales, la gente que se sabe que iban a hacer un parque y antes compran todos los terrenos de ahí para hacer condominios. Entonces la especulación mobiliaria hace que haya nuevos ricos de la noche a la mañana. Entonces nos están comiendo el futuro, y el futuro no es mañana, el futuro es hoy. Hablamos mucho de las autoridades y de las cosas que hacen y deben hacer, y yo digo, ¿desde cuándo o en qué momento parte el cambio? Yo siempre soy una persona crítica, que trata de ver el error que hay dentro de uno al hacer las cosas. Entonces, ¿cuánto parte en uno el cambio real en la sociedad y cuándo depende de los demás? ¿Hasta qué punto uno como ciudadano puede hacer las cosas y desde cuándo el otro tiene que hacerlas? Es buena pregunta, porque funcionan tan mal las cosas, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida y nuestro diario vivir, que uno sabe que anda mal y uno quiere cambiar las cosas, o por lo menos tiene las ganas adentro de yo quisiera cambiar esto. Pero ¿qué pasa? Se queda en querer, ese es el problema. Se queda en querer o quiere cambiar el mundo. Y no se puede pues cambiar el mundo de la noche a la mañana. No se puede cambiar una ciudad de la noche a la mañana. Entonces la gente se frustra. Entonces el primer paso es escoger tus batallas. Escoger bien tus batallas. Porque si vos querés hacer un cambio, podés hacer un cambio desde tu metro cuadrado. Es decir, con un ejemplo muy básico. Mira, yo reciclo. Por ejemplo, y para reciclar tengo que comenzar comprando bolsas de basura de 2 colores. Entonces, todo lo que sea cartón y todo en mi casa, y a mi hijo le enseño, y todo lo tenemos en una bolsa. Y sé que no se la doy al basurero porque el basurero la mete dentro y la bota otra vez al relleno. Y la bota dentro del relleno y es lo mismo que nada, porque el contrato de Macruz cobra por basura enterrada. Es decir, a más basura recogida, más plata cobrada. Entonces eso de concepto está equivocado. Entonces, ¿qué hago yo? Conozco al de mi barrio que trabaja haciendo recolección, porque hay muchas familias que hacen recolección y todo el proceso de reciclaje funciona. Se manda cosas al exterior, aluminio, o sea, el plástico. O sea, hay mucha gente que vive y paga universidades reciclando basura. Así porque las conozco. Entonces, desde mi metro cuadrado en mi casa, y las otras tapitas con mi hijo también se van para el oncológico. ¿Me entendés? Entonces le quito basura para enterrar al municipio, y ese es mi acto de rebeldía. Ahora, ¿qué pasa con una persona que quiere dedicarse solamente al tema de la basura? Si ya lograste en tu casa el cambio, esa es tu primer meta. Y de ahí te vas a la casa de tu padre. Y de ahí te vas a la casa de tus hermanos y lográs que lo haga. Y le explicás cómo. Y de ahí de pronto organizás a tu calle. Y a tu B. A tu B.
y haces un convenio porque hay asociaciones de recolectores que trabajan de esto. Y de pronto solucionaste tu V. Y de pronto haces un proyecto para que otras V lo puedan replicar. Y que encontrás otro loco que se anime a hacer eso en su barrio. Y lo replica. Y él también encuentra nuevos descubrimientos y hacen una competencia en un distrito, por ejemplo. En una competencia interdistrital de ver quién recicla más en una semana. ¿Me entendés? O sea, ves cómo la creatividad acaba de buscarnos una solución y la persona que decidió hacer ese cambio no se frustra, cada vez se empodera más porque supo escoger sus batallas, fue de chiquito a grande. Entonces, dentro de tu metro cuadrado hay muchas cosas que podés hacer bien. Entonces, esto tiene que ver cuando muchas personas comienzan a tomar el ejemplo de estos que hacen las cosas bien. Entonces, es un trabajo de hormiga y de espina. Esto de tratar de tener una mejor ciudad, pero es un proceso. Y si estos procesos no se lo hacen en compañía y no se contagia a mucha gente, se retrasan mucho. Entonces, para mí, mi verdadera pasión, porque eso es lo que me he dado cuenta ahora que estoy dejando hasta la publicidad y todo, me he dado cuenta de que mi verdadera pasión no es la política, pues. Es esto que estamos hablando. Es cómo activar a la gente para que haga cosas. Para que se dé cuenta de cómo funciona todo y se meta y haga. Una motivación. Esa es la verdadera revolución, ¿me entendés? Lo demás es marketing. Para mí esa es la verdadera revolución. Por eso crear es que ciudadanos conscientes, crear gente consciente, tenés que con criterio propio. Claro, esa es la mejor inversión que se puede hacer en la vida. Y mi pega va hacia eso, ¿me entendés? Y ahora me doy cuenta que puedo hacer de que estos procesos sean más poderosos desde el sistema al que tanto odio. ¿Me entiendes? Entonces es interesante cómo viene la mano. Excelente. Hablando ahora específicamente y entrando al tema de la candidatura como tal a la concejalía, en otras partes del mundo, por ejemplo, puede cualquier ciudadano X postularse a un cargo público, no en todos lugares, no en todos, algunos, pero un ciudadano libre puede inscribirse a una elección y ser opción a voto de la gente y que la gente elija si quiere a ese candidato. Aquí no existe esa posibilidad, necesitas un aparato político para apoyarte en él y tener una sigla política. En este sentido, tu candidatura viene más que todo por esa idea de que hacer las cosas distintas, como independiente a al partido o a la agrupación. Sí, es buena pregunta, compa, porque es lo que me partía la cabeza ante este nuevo momento, digamos, ¿no? De cómo llevar adelante esto, porque no me interesaba ser el activista capturado por un partido político por su credibilidad, que fue un escenario que se dio en otro momento, que los partidos políticos agarraron a todos los activistas, muchos están haciendo cosas buenas, pero a otros los quemaron. Entonces yo no quería hacer un trofeo por mi credibilidad, ni mucho menos, pero sí creo, o comencé a entender de que el siguiente paso, digamos, porque esta pandemia me metía en la primera línea, entonces me cambió y estuve con muchos pacientes enfermos, entonces me cambió mucho la perspectiva de cómo veo la vida el año pasado. Entonces, quitando todos los cálculos y sabiendo de que esta gente te puede matar, te puede vender la soga con la que te vas a ahorcar, ¿me entendés? Entonces, y sus decisiones tienen que ver con el sufrimiento de gente a la que conozco, que se me fue, que hemos visto y que todavía siguen en riesgo. Y estas decisiones políticas nos matan. Entonces yo quería, no diciendo de que el activismo no funcionaba para esto, porque se puede hacer muchísima incidencia y lo hemos demostrado a lo largo de los años, pero de que este era un momento ya para desde adentro acelerar los procesos. Ser protagonista. Ajá, pero más que protagonista, ser el puente entre la sociedad civil. Es decir, mi sueño era ser un ciudadano en el consejo y poder, ese es mi sueño, eso es lo que quiero ser, porque nadie me va a dar un título de ser político.
Esa es mi pregunta. Claro. ¿Al ser candidato ya vos te considerás un político? Ni cagando. O sea, soy un ser político porque entendemos la política de que somos seres políticos. Aristóteles decía que somos animales políticos. Animales políticos. Entonces, por supuesto que sí. Y hay muchos políticos animales también. Hay más de eso, de hecho. Pero digamos, ponerme título de político o porque estoy candidateando, creerme el cuento de ser, ni mucho menos. De hecho, todo lo contrario, yo quiero seguir siendo el ciudadano que soy porque mi motivación era que si no tenía que entrar a un partido político, una agrupación ciudadana, yo quería hacerlo desde mi ciudadanía como individuo, pero te obligan a corporativizarte. ¿No te lo iban a permitir? No, pues, o sea, no porque la ley no te lo permite. Pero entonces, por eso es que cuando me dicen que estoy en Comunidad Ciudadana, de que Mesa me habló, yo todavía no he hablado con Mesa de eso, de mi candidatura a la concejalía. Yo hablé con Gustavo Pedraza y el pedido que yo tenía a Comunidad Ciudadana, porque varios me hicieron ofertas, otros partidos, era de que yo quería tener independencia, como siempre lo soy, digamos, ser independiente. No responder a nadie. No tener militancia y básicamente tener el cupo, obviamente sí coincidiendo con los demás que están, hay otros concejales que están alucinantes, los concejales que tienen, hay una profesora Lola que es genial, hay un docente, José Alberti, que es economista, o sea, hay gente muy interesante. Y no tengo problemas en coincidir con los otros concejales y con Gary también, pero mi pega individual es pues ir a hacer las auditorías que tanto he ido a soñar y a fiscalizar desde adentro en una nueva etapa. Pero no soy militante, ¿me entiendes? Entonces, no partís de la política, sino partís desde la ciudadanía para hacer labor ciudadana dentro del consejo, dentro de la política. Correcto. Y aunque digamos, mucha gente dice que no, esa figura no existe, que no sé qué, vos ya sos bueno, míralo como vos querrás mirarlo, digamos. Lo que yo quiero hacer es esto. De hecho, y eso es lo que va a suceder la próxima semana, que voy a anunciar mi coreografía al municipio. Y digo coreografía burlándome porque ahora estos se han dedicado solamente a bailar. Voy a contar qué es lo que quiero hacer. Voy a hacer un ejercicio de honestidad en esta semana que viene y decir por qué estoy en las elecciones, por qué estoy buscando el cargo y hablar de frente, porque si uno tiene algo diferente a esto, es que puede dormir en las noches. Entonces voy a contarle a la gente qué es lo que quiero hacer y cómo quiero coordinar con la sociedad civil para a partir de mi posibilidad en el Consejo podamos crear políticas públicas, podamos tener una coordinación, podamos hacer cosas increíbles. Entonces, por ahí va. O sea que Ricardo Antequera va a poder el día de mañana, si Fede Morón es electo, ir a darle una carta para presentar una queja de algo de algún lugar y Fede me va a abrir la puerta de su oficina como no lo hacen los demás concejales o no lo hacen las demás autoridades. Yo creo que lo hacen, pero una cosa es abrirte la puerta, otra cosa es recibirte la carta y sacarte la foto, y a otra cosa es hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y yo no puedo ser ingreído de decir voy a ir a poner en orden todo eso, porque también es un cargo de concejal. Pero lo que tienen, digamos, de mí es la transparencia absoluta. O sea, todo lo que sucede en ese ambiente lo voy a contar, voy a trabajar, voy a mostrar todas estas auditorías que ha hecho a lo largo de una década ya, que no han tenido, algunas de ellas no han tenido buen norte, otras han logrado que se salgan funcionarios, que se devuelva plata inclusive. Todas esas tengo que volverla y hacer la gran auditoría externa que yo quiero para este municipio, porque la gente que ha robado y nos ha robado futuro tiene que pagar. Y además coordinar con la sociedad civil para la creación de políticas públicas. Entonces, si va cualquier ciudadano, probablemente su caso no se va a atender un día, porque hay muchas necesidades. Pero hay que hacer una evaluación de qué es lo prioritario de todos los problemas que hay. Y comenzar por las prioridades. Que en este caso, lo que han hecho con nosotros es dejar las prioridades de último y se han encargado del show y del circo. Todo es según la elección, según lo que viene, las ofertas políticas, los favores políticos. Y ahí va, supongamos que mañana sos electo y vas a entrar al Consejo Municipal. ¿Cómo vas a hacer para no mancharte de toda esa pringadera que hay dentro, de toda esa pringadera, para muy camba, de toda esa basura? Pero se entiende. Todo eso que hay. ¿Cómo hacer para no mancharse dentro del aparato político? No lo estás todavía, pero vas a llegar ahí y vos debes tener una idea de cómo... La tengo clarísima la idea, porque incluso desde el activismo y desde el público que yo manejo en las redes sociales, más que manejar al que tengo llegada en las redes sociales,
le he sido perfectamente honesto en todo este tiempo, pero principalmente he sido honesto conmigo mismo. Y me han llegado muchas coimas, me han llegado muchos intentos de coimas, de no hables de este tema, no me toques esto, acaba con esto, mediante intermediarios, me han querido callar, me han querido dar puestos de trabajo, me han querido dar cuentas, me han querido... Todo lo que te puedes imaginar para desviarme de la postura que he tenido, lo han hecho. Y a todas he podido decir, váyase a la mierda, con toda la elegancia del mundo. Entonces, y ha sido muy jodido y costos muy altos. Yo soy padre de un hijo, digamos, y me han tocado momentos, nunca le ha faltado la comida ni mucho menos, pero me han tocado momentos muy apretados que, por ejemplo, no tenía luz en mi casa, tener 4 o 5 días a punta de vela, ¿me entendés? Porque no me salía la platita para pagarle la cosa y sabía que podía pedirle prestado a un amigo y zafar rápido, pero soy de esas personas muy tercas. Entonces cuando algo no lo conseguí, digamos, me banqué el no tener luz, por más de que mi hijo tenía comida, tenía todo, pero en esos momentos de oscuridad, a luz de vela, pude pasar las noches más hermosas con mi hijo jugando y conectándome con él de otra manera y en un contexto, digamos, de tristeza en teoría porque no tenés luz, ser muy felices. Entonces cuando ya tenés eso, ya has entendido qué es lo verdaderamente importante en la vida, ninguna plata te mueve de ahí, ¿me entendés? Entonces estoy muy orgulloso de haber hecho eso y de haber mantenido así, y eso nadie me lo quita. Nadie puede venir a decirme yo te puse plata y te moví. Nadie. Decirle a los otros que se animen a hacer eso. No pueden. Y eso también es la razón por la que Gary les presenta un susto a esto. Porque tiene credibilidad. Es un candidato. No tiene cola. No tiene cola. A mí me gustaría mucho hablar con él en otra oportunidad. Vamos a intentar hacer contacto porque creo yo que es uno de los candidatos, por decir, más sui generis, porque no tiene pasado político, no tiene ninguna tipo de de cola, como vos decís. Entonces yo creo que es y además su eslogan es honestidad. Con eso los mató a todito. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasaría si Angélica Sosa te pone en su eslogan de campaña honestidad? ¿Podría? La gente cómo lo vería, o otros candidatos que no son conocidos normalmente por ese concepto, digamos. Claro. Entonces es el único que pudo poner la palabra honestidad de frente y la gente usarla con orgullo. Y la usa, la porta, porque uno porta eso que son sus principios. Para algunos, nuestros principios son nuestros finales también. Es que es eso, o sea, y todas las crisis políticas que sucedió y todo eso, y todo lo que... el adorar a ciertos actores políticos y demás, y el cegarse por los destellos que uno ve de lo que van haciendo o lo que hicieron en algún momento, quita un poco el lado crítico y el lado de ver las cosas que no están bien. Te obnubilar, mal dicho, es obnubilar, pero claro, perdés la perspectiva, te enceguecés. Es lo mismo que yo le reclamo a muchas religiones, por ejemplo, esto de enceguecerte y de creer una verdad absoluta. Yo fui importante junto a Ríos de Pie, que ya no soy parte ahora de Ríos de Pie, pero fui cofundador de ellos, y nosotros en la defensa de la democracia hicimos el aporte desde la lucha estratégica no violenta para mantener en un tono pacífico y creativo y educar a los ciudadanos de cómo hacer las cosas bien sin arriesgarnos y cuidarnos entre nosotros. Entonces logramos cosas muy interesantes y pudimos hacer las sentadas pacíficas para cerrar instituciones, dar el ejemplo en el impuesto. Y no te olvides que esa fue, o sea, nosotros apoyamos al Comité Cívico porque el Comité Cívico tenía la llegada a mucha gente, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces nosotros dimos, porque veníamos trabajando en esto, para cuidarnos entre nosotros cómo teníamos que hacer las sentadas pacíficas. Entonces, he apoyado porque muchos han sido parte de esta defensa de la democracia y no es de una sola persona, ese es el primer error. Pero justamente por decir la verdad después de este momento y después de decir de que Camacho no podés quitarle su mérito por lo que hizo, no se puede y todo, pero el juego seguía avanzando, claro, y tomó nuevas decisiones y no muy buenas. Entonces cuando yo comencé a decir de frente, no te olvides, yo fui el primero en decir de que más o menos la Sosa le financiaba la campaña,
O sea, porque después salió diciendo su mismo jefe de campaña de que efectivamente había una argentina que era la que le manejaba la Sosa, que le manejaba Creemos. Entonces, cuando yo salía a decir eso, estrellándome en teoría contra nuestro líder omnipotente, libertador y demás cosas, viejo, nunca me han insultado tanto, de tantas maneras, nunca me han faltado el respeto tanto, gente conocida, gente que luchábamos juntos meses atrás, ¿me entendés? Solamente porque decía, y basado en cosas reales, decía la verdad. Ese es el problema del fanatismo. El fanatismo es terrible. Cuando llega a un punto de enceguecer y de no ver las cosas frente a vos, ahí ya te nubla y no sos capaz de ver lo que está enfrente, ¿no? Claro, y bueno, y ahora en el tiempo adelantando, digamos, ¿salió o no salió? Salieron. Están ahí aliados. Los tres. Claro, entonces los tres, y además hablan de lo que es una repartija, en realidad hablan como una alianza de unidad. ¿Unidad contra quién? Y hace 3 meses se decía que es eso, los discursos cambian, las claro. cosas cambian, lo que no cambian son los principios. Claro. Entonces yo siempre soy de la idea de que no hay que seguir a los políticos o a las personas, hay que seguir a los principios. Correcto. Y los principios van detrás de las personas, o sea, van adelante de las personas. Exacto, o sea, el populismo hace eso, pues. Te hace creer de que lo que diga uno es ley y es un ser que no se equivoca, y ahí está, pues hemos visto lo que nos ha pasado con esa persona, lo hemos visto todo. Entonces tenemos que ser más críticos, y para ser más críticos tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Esa es la verdadera revolución, entender, pensar, ir más allá. Entonces en esta época me han insultado, hasta en Tinder me insultaban. Pero entendeme, porque les decía lo que... Yo no estoy en las redes sociales para decir lo que la gente quiere escuchar. Eso debe ser un nabo, digamos, porque eso es acumular like por caerle bien a la gente. No, vos tenés que decir lo que pensás, lo que tus principios te dicen que es lo correcto. Entonces, y tiene que aparecer el sentido común. Y mucha de esta gente que se comió el cuento de que porque todo Santa Cruz iba a votar por este señor, íbamos a... ¿Cómo era el 70%? Si el 70% de los cruceños vota por un candidato, tenemos nuevo presidente. No hay cosa más falaz y es engañar a la gente. Por eso, pero es que ahora Santa Cruz en su conjunto es un 23%, claro, pero 27% del ahora no nos podemos reír de eso, no. Porque es cómico, pero no nos podemos reír porque es trágico, es una tragicomedia. Ahora nos toca entender a todos los que nos comimos o se comieron ese discurso y se comieron de que estaba más que nosotros, cuando en realidad no eran los intereses colectivos sino individuales. Ahora nos toca la decisión de la casa. ¿Qué pasa con la casa? Entonces, vayan a votar por los principios de la gente. Exacto. Vayan a votar por las personas en las que ustedes confían. Tenemos 30 años de que los mismos que se están postulando quieren mantener el chaquito. Entonces, hay que ser inteligentes. Y bueno, no nos dejemos meter el dedo en la boca. Y volviendo... con esto de qué tan importante es uno para esto, porque uno a veces dice, puta, soy uno solito y me enfrento contra un monstruo, es de que tenés que hacer tu parte. No te podés quedar en eso o tener miedo ni nada, porque ya el miedo nos ha demostrado qué pueden hacernos cuando tenemos miedo. Tenés que hacer tu parte. Hay una historia que es rapidita y cortita, te la cuento. Dale. Que la he usado muchas veces en el tiempo de los incendios y en el tiempo de la defensa de la democracia. Es una historia cortita. Se está incendiando el bosque. Se quema el bosque, como lo hemos visto, se está quemando y todos los animales salen corriendo despavoridos. Mientras todos van huyendo del bosque, va entrando un animal, un colibrí, con en su piquito con un baldecito, con agüita, digamos. Y claro, todos los animales le dicen, ¿qué haces, Gil? O sea, ¿por qué estás yendo? Correr para el otro lado, es para allá. ¿Qué crees que vas a apagar el incendio? Y le dice, no, probablemente no lo apague, pero voy a hacer mi parte. ¿Me entendés? Entonces, es eso. Esa pequeña parte de un colibrí, más otra pequeña parte de otro loquito, más otra pequeña... O sea, podemos ser la suma de todo eso. ¿Qué es pues el océano? Es una colección de gotas, una colección de agua. Y vuelvo para cerrar la idea de que te dije al principio. Somos el 99% y ellos el 1%. Entonces, hace tu parte y hagamos nuestra parte. El coraje es contagioso, como decís.
Siempre lo digo, compa, y a lo largo de los años no ha sido solo un eslogan. Me he ido a meter a la Plaza Murillo, he defendido la democracia desde la Plaza Murillo, cerca de las dinamitas, a metros de nosotros, amanecidas, cuidando a los policías que llegaban heridos, en Otuquis, en el Pantanal boliviano, mientras se incendiaba. Me he metido y me sacaron con policías y con gendarmes cuando fui a ayudar a los gendarmes para develar los tratos inhumanos que tenían. O sea, no es pues eslogan esto del coraje es contagioso, es una cosa que hay que hacerla, y la he hecho, y la gente lo ha visto, y no me interesa que me amen por haberlo hecho, sino me interesa que se contagien porque lo hice. Esa es la verdadera revolución. Y ese es el impacto que hay que generar, desde el metro cuadrado, como decir. Desde el metro cuadrado. Es así. Para cerrar esta conversación que estuvo bastante grande, buena, la verdad que sí. Antes una pregunta más, ¿sabes dónde está Percy? ¿Ya lo encontraste? Es una gran pregunta. ¿Te acordás este momento que te dije que en nuestra historia vamos a recordar esta época como una vergüenza? Yo creo que mi respuesta tiene que ver con esto. No te la puedo dar de manera directa, digamos, mi respuesta, pero creo que están haciendo con Percy algo que no tiene nombre. Creo que lo vienen haciendo hace muchos años, pero están llegando a niveles que nunca me había imaginado. Y solo la historia va a demostrar qué tan cierto estoy con lo que digo y qué tan vergonzoso va a ser para nuestra historia lo que han hecho con un alcalde electo, que ha tenido evidentemente luces, pero gracias a un entorno, sombras que nos han llevado a todos a una oscuridad de la que tenemos que salir urgente. Y que seguimos ahí. Sí. Cerrando este podcast, quiero cerrar con broche de oro con esto ultimito, que yo te voy a dar 10 conceptos o 10 ideas o 10 personas o algo, y vos me vas a decir el primer concepto que se te venga a la cabeza. Sociedad boliviana. Esperanza. Sociedad cruceña. Escoba. COVID. Solucionable. Políticos nacionales. Vergüenza. Políticos cruceños. Vergüenza local. Percy Fernández. Luces y sombras. Angélica Sosa. Mafia. Arce Catacora. Inoperante. Gary Áñez. Sin cola. Fede Morón. Loquito. Perfecto, me encanta. Agradezco mucho tu participación, querido Fede. Las puertas están abiertas. Bienvenido cuando querrás y muchas gracias por haber venido. La verdad estuvo muy, muy bueno. Gracias a vos, compa. Gracias a vos porque a veces los medios son tan cojudos que te dejan muy poco tiempo para hablar de temas que son gajudos, son complicados y que justamente lo sabroso aparece cuando se comienza a profundizar. Entonces tener espacios como estos donde es pues la profundizada lo que te hace hablar y lo que hace que el público, digamos, se vaya con más que algo pasajero, se vaya con inquietudes, digamos, con bichitos ahí adentro. Creo que la idea es esa, es dejar el bichito de la curiosidad para que la gente saque sus propias conclusiones. Y lo que más me importa de este podcast, de todos los podcasts que estamos haciendo, formar criterio, que haya ciudadanos con criterio propio. Es la verdadera revolución, es lo que te digo. Esa es la verdadera revolución. Así que gracias por dejar que escudriñemos y profundicemos con esto, y también a la gente, porque mi socio igual se quedó con el tema de Lambada, que en algún momento lo hablamos, y ellos tienen un canal Lambada que generan contenido, así que pueden verlo ahí igual. Por supuesto que sí. ¿Ya? Muchísimas gracias, Fede. Muchas gracias, compa. Gracias.